Laura, bienvenida de nuevo a un nuevo episodio de Wondermind. Estuviste ya hablando aquí hace bastantes episodios, ha pasado bastante tiempo y hablaste de la prevención del suicidio. Entonces hablaremos hoy de un tema también muy importante, que es el tema del apego, que cada vez escuchamos a mucha gente hablar del apego, qué tipo de apego tiene con su pareja, con su familia, con los amigos, ¿no? Entonces, antes de empezar con la teoría y ahí lo sólido, muchas gracias por venir y preséntate para los que no te conozcan. Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo. Yo soy Laura Horcajo Andaluz, soy psicóloga general sanitaria y bueno, tengo consulta propia aquí en Reus. Y pues bueno, hoy vengo a hablar de apego. Bien, como hemos comentado la última vez, ya estuvimos hablando de teoría, intentar siempre bajar un poco esa teoría para que la gente pueda entenderlo y identificar, ¿no?, en su vida qué está pasando. Entonces, hoy en el tema del apego, te quería preguntar, ¿por qué crees que la gente hoy en día está tan, no quiero decir obsesionada, pero como que habla mucho del apego, parece que quieren saber lo del apego, te dicen rápidamente esta relación tiene un apego y lo dicen así como, vamos, todo el mundo ahora es experto? Entonces, cuéntanos qué está pasando, ¿de dónde viene este furor por el apego? Sí, primero de todo decirte que tal cual, de hecho en consulta mucha gente llega diciendo, bueno, yo vengo porque tengo apego ansioso o yo vengo porque tengo apego evitativo. Es decir, ya llega esto, ¿no? Y esto no creo que sea algo concreto del apego, sino para mí es una opinión totalmente personal, pero creo que llega a la población en general cuando hay una deficiencia dentro del sistema, ¿no? Es decir, no se está dando una solución, la gente tiene un malestar y entonces intenta identificar por sí misma qué le está pasando, ¿no? Porque no se está cogiendo este malestar. Y entonces, bueno, al final las etiquetas lo que hacen es darle un nombre a lo que tú estás sintiendo. Y yo creo que también es un poco el tema de redes sociales, ¿no? Cada vez tienes un montón de información y me hace gracia que llegue la gente ahí a la consulta diciendo, como ya con el diagnóstico hecho, ¿no? Totalmente. Llegan allí con el diagnóstico y te dicen, confírmamelo, ¿no? Te dicen, yo sé que tengo esto, pero confírmamelo. Entonces, para empezar desde la base, cuéntame qué es el apego. El apego en sí es vinculación. Entonces, es un sistema de vincularse respecto al mundo y a los demás, que se genera, ¿no?, en el primer año de vida básicamente se consolida, pero incluso a día de hoy se está hablando de apego prenatal, es decir, que cuando estamos en el vientre de nuestra madre ya se está generando este apego, ¿no? Y es cierto que este apego se consolida antes de que salga el lenguaje verbal, pero bueno, después se pueden trabajar habilidades de apego seguro, ¿no? Pero bueno, se genera en el primer año de vida sobre todo, ¿no? Y es a través de aquí que yo aprenderé cómo relacionarme con los demás, pero también cómo relacionarme conmigo misma, por eso es tan importante. Y aquí sobre todo también me gustaría, ¿no?, dejar este punto en el que muchas veces cuando hablamos de apego solo hablamos de ello cuando nos molesta. Es decir, el apego solo existe cuando me genera un malestar. Y no, el apego no es yo puedo tener apego o no puedo tener apego. Todo el mundo tenemos apego y lo necesitamos, es decir, es algo que tenemos. Bien, y puede ser tanto negativo como positivo. Totalmente. ¿Y qué tipo de apego podemos encontrar? Pues hay dos principales. De un lado está el apego seguro y el apego inseguro. Después del apego inseguro podemos tener 3 clasificaciones, ¿no? Pero estos serían los 2 más importantes. El apego seguro sería el apego consistente, el relacionarme desde la calma, tanto conmigo misma como con los demás. Y después estaría el apego inseguro, que, como el nombre dice, nos relacionamos desde la inseguridad, desde el miedo, ¿no? Para que se entienda un poco, sería estas personas que dentro de los vínculos, de las relaciones, pues se pierden a ellas mismas, se sienten inseguras, se sienten malestar. Esto sería el apego inseguro. Y a partir de aquí podríamos bajarlo en 3 tipos de apego. El apego ansioso ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. El apego ansioso ambivalente sería este tipo de apego en el que yo me relaciono más desde lo emocional. Es decir, estas personas que se necesitan para autorregularse del resto de personas, ¿no? Y lo hacen desde un plano sobre todo emocional y no tan cognitivo. Bien, me has comentado que se comenta también esto de que es prenatal, has dicho, que viene ya de antes. Sí. Entonces, acláranos un poco de cuál es el origen de este apego, de qué puede depender.
Sí, bueno, pues el origen del apego es intrínseco a los seres humanos y en general a los mamíferos. Es decir, por ejemplo, vemos aquí la diferencia, ¿no?, entre los insectos o los reptiles, que cuando nacen prácticamente son igual de funcionales que un adulto, ¿no?, un reptil adulto. Y de hecho, los parientes, los padres, los progenitores, su máxima es dejar los huevos en un lugar seguro y ya está, no tienen más contacto, ¿no?, con estos niños. Con estas crías. En cambio, en los humanos, en los mamíferos, lo que ocurre es muy diferente. Necesitamos tener a los progenitores que nos cuiden para sobrevivir, ¿no? Porque no somos independientes desde pequeños. Y entonces aquí, pues yo puedo poner un ejemplo, ¿no?, con lo que son los gatos, porque mucha gente tendrá gatos y yo tengo gatos, por ejemplo. Entonces puedo explicar la historia de mis dos gatos. Tengo un gato que es el macho, ¿no?, que su historia de vida es muy distinta a la hembra. El macho es Ronnie, y Ronnie, pues estuvo con su madre hasta más o menos varios meses después de nacer y después ya se dio en adopción. Entonces Ronnie es un gato típico, gato prototipo. Entra alguien, no lo conoce, pero va a saludar, tiene curiosidad. ¿Qué es ese de ahí? Es ese gato de ahí. Entonces él, pues por eso está ahí, porque siente curiosidad, va viendo y según va viendo, pues si se lleva bien contigo se acercará más, cuando tiene alguna necesidad, pues él se acerca a pedirla, y tiene más afinidad con una gente, con otra. Después está Leia, que es totalmente distinta. Ella, su historia es que la encontraron, que tenía unas 3 semanas junto con su hermano en un parque, la madre no estaba, seguramente habría muerto o no se sabe, ¿no? Y un poco pues llegó a casa con un mes de vida. Entonces ella no ha tenido este cuidador principal, ¿no? Y se nota mucho en que, por ejemplo, pues tú no lo has llegado a ver. Ella, en cuanto viene alguien que es desconocido, se esconde y no es capaz de salir y lo pasa muy mal. Y después con nosotros, con mi pareja y conmigo, está pegada de más. Esto que dices parece un perro, ¿no? Pues es el ejemplo típico. ¿Por qué pasa esto? Porque la madre durante los 3 primeros meses de vida les enseña a que tienen que tener miedo, a que no, a que se vinculan, a que no. Entonces, claro, les dice, con los humanos, un gato casero le enseñará que tiene que tener un miedo relativo, pero que las personas en sí mismas pues no son peligrosas. Pero esto no se lo pudo enseñar a Leia, al segundo, ¿no? Al claro, que no es tan social. Claro, entonces tiene muchísimo miedo y ella se esconde de todo por prevención porque no ha tenido este aprendizaje. Pues un poco es como lo trasladamos incluso a los animales, también necesitan esta vinculación, porque necesitamos este apego para sobrevivir. Por tanto, por eso se genera este apego, se desarrolla durante el primer año de vida, que es cuando necesitamos esta supervivencia. Vale, entonces, ¿cómo podríamos equiparar lo que has dicho de Ronnie, ¿verdad? Sí. Que los primeros meses sí que estuvo con la madre, le enseñó a qué debía tener miedo y a qué no. Esa parte, ¿cómo aplicaría al humano? Sí, al humano pues se complejiza, ¿no? Porque al final nuestras relaciones son mucho más complejas. En el humano tendríamos 2 tipos principales de apego, que sería el apego seguro y el apego inseguro. En el apego seguro hablamos de vínculos consistentes que se generan desde la calma, nos relacionamos desde el bienestar, ¿no? Y sabemos regularnos. Esto sería el apego seguro. Y después tendríamos el apego inseguro, que es del otro lado, tal como dice el nombre, ¿no? Pues viene desde la inseguridad, desde el miedo, nos relacionamos desde este miedo y desde esta no calma. Y aquí podríamos bajarlo a 3 tipos de apego, ¿no? El apego ansioso ambivalente, el evitativo y el desorganizado. En el ansioso ambivalente, pues para que se entienda, pondré un ejemplo típico, ¿no? Podría ser, pues, esta madre que es muy atenta con el niño. Aquí hago un inciso y cuando hablamos de ansioso ambivalente lo podemos definir como inconsistente. El apego inconsistente por sí mismo, ¿vale? Entonces, ¿por qué se dice inconsistente? Pues esta madre que estábamos poniendo de ejemplo, ¿no? Es esta madre que es muy cariñosa, que está muy atenta, muy pegada a su hijo, muy cariñosa, pero un día es así y al día siguiente, pues por motivos suyos, está más ansiosa, está metida en sus cosas y al niño lo deja más de lado, le desborda la situación. Entonces, claro, aquí no está acompañando ya al niño desde la calma como si lo estaba haciendo el día anterior. Aquí, ¿qué pasa? Que el niño lo que percibe es una inconsistencia, no sabe cuándo su cuidador principal va a poder estar por él o no va a estar por él. ¿Qué hace aquí? Pues sacrifica su autorregulación para intensificar su malestar. Entonces, genera mucho malestar, mucho ruido, se queja mucho para que su madre esté por él. Entonces aquí ve que su madre es más reactiva y por tanto hay una consistencia más fuerte, suele estar más por él. Y aquí entonces lo que está haciendo es generar este malestar, ¿no? Exagerar mucho este malestar para que estén por él. Esto
Cuando se hace más adulto, ¿qué pasa? Pues son relaciones en las que son muy demandantes y en las que cuando el cuidador o la persona, ¿no?, con la que se relaciona se acerca para ver qué quiere, rehuye, ¿no? Frustra. Es este juego de yo te pido, pero cuando vienes yo te frustro para que sigas estando aquí, porque es lo que he aprendido que tengo que hacer. Es hacerme mucho de rogar para que tú no te vayas y estés aquí, ¿no? Vale, entonces, ¿eso es un poco también chantaje emocional estaría ahí dentro? Sería un poco distinto, porque en el chantaje emocional normalmente la persona es consciente. Esto es muy inconsciente, está muy en el subconsciente. Lo has aprendido cuando eras muy pequeño y lo has aprendido desde algo necesario para tu supervivencia. Por tanto, tú te relacionas con los demás porque es como tú has aprendido a relacionarte con el mundo. Entonces es muy inconsciente, no hay un chantaje propiamente percibido. Vale. Vale, Claro, yo lo había relacionado con el tema del chantaje emocional. Claro, todos los apegos que estás comentando es algo que es inconsciente, ¿no? No deciden cómo actúan. No. En cualquiera, tanto en el seguro como en el inseguro y los tres tipos dentro. Vale. Sí, por eso es muy importante el entender que se forma cuando todavía no hay ni siquiera lenguaje, es decir, es algo innato que te va a acompañar el resto de la vida y que ni siquiera lo llegas a pensar, ¿no? Es la manera como procesas el mundo y las relaciones. Tu manera de procesar, ¿no? La estructura que tiene. Vale. Y siguiendo en este tipo, en este que has dicho que es inconsistente, ansioso ambivalente, ¿no? Sí. ¿Equivaldría al niño que podemos decir el típico comentario de esta que dramático, que parece que lo exagera todo? Sí. ¿Que es para que venga la madre, el padre o el cuidador en sí? Sí, vale. sí. Vale, entonces lo tengo ahí identificado. Tenemos luego el evitativo. Sí. Cuéntame. Sí, el evitativo pues es todo lo contrario, ¿no? Aquí el apego que tiene, ¿no?, es consistente, pero es consistente a la hora de no atender las necesidades emocionales del niño. Entonces aquí sí que tenemos un apego consistente, pero bueno, en no atender estas necesidades emocionales. ¿Qué pasa? Que son niños que normalmente funcionan en un plano más cognitivo, más racional. Con ejemplo, que siempre se entiende mejor, ¿no? El típico niño que va a la escuela de pequeñito, ¿no? Y cuando dan el feedback a los padres, los profesores dicen se ha portado muy bien, ha estado muy contento, y cuando ya está de camino para casa el niño se pone a llorar. Y los padres lo que dicen, ¿no?, es, ostras, es que este niño siempre dicen que se porta súper bien, es llegar a casa y se pone a llorar y está mal. Bueno, lo que tenemos que entender aquí que esto es precisamente una señal de apego seguro en su inicio, ¿no? Porque lo que está haciendo es contigo mostrar la vulnerabilidad porque eres su principal cuidador. Seguramente en el contexto escolar todavía no tiene esta confianza, ¿no? Entonces lo que le tenemos que permitir es acompañar, ¿no?, y ver esta emocionalidad. Pero claro, estos padres que cortan este mensaje, ¿no?, y dicen, hombre, pero ya estás, pero si en la escuela me han dicho que has estado muy bien, hombre, ¿qué haces quejándote ahora? ¿Qué entiende el niño? El niño, siempre nos tenemos que poner en la mente del niño, ¿no? El niño lo que entiende es, vale, si yo me hago el fuerte, si yo huyo de esta vulnerabilidad, mis padres van a estar contentos conmigo. Si yo muestro esta emocionalidad, mis padres se van a separar de mí. De vuelta hablamos de que necesitamos esto para sobrevivir, este vínculo lo necesitamos, por tanto el niño va a hacer lo que sea para tener este vínculo. Por tanto lo que hace es separarse del plano emocional, y aquí tenemos a niños mucho más racionales, más cognitivos, procesan todo a nivel mucho más cognitivo, todo lo contrario que este ansioso ambivalente, ¿no?, que se mueve más en el plano emocional. Me ha surgido una pregunta que es, ahora estamos hablando, por ejemplo, cualquiera de los tipos. ¿Ese apego es bidireccional? ¿O estamos hablando ahora de dirección de cuidador a hijo o de hijo a cuidador? ¿O es Vale, es buena pregunta. Es bidireccional en el sentido de que es el cuidador el que expone su tipo de apego, y digo que es interesante porque normalmente cuando analizamos abuelo, padre, hijo, suelen tener el mismo tipo de apego. Es algo que se va heredando, ¿no? Tú heredas el tipo de apego de tus padres. Entonces, claro, ¿por qué pasa esto? Pues esto es... te están enseñando la manera de vincularte y tú estás heredando esta manera de vincularte, tú estás aprendiendo esta manera. Entonces es bidireccional, pero bueno, es el adulto, es el progenitor o el cuidador principal el que está mostrando cómo relacionarse con el mundo al niño. Vale, o sea, sería también como un espejo, ¿no? Tú, sí. El niño sería el espejo y es como... Sí. Va y viene ese tipo de apego. Sí. Por eso muchas veces repetimos patrones, ¿no? Tienen otras cosas que ver también, pero en parte es este apego heredado, ¿no? Repetimos patrones que están muy intrínsecos, que siempre hemos dicho, es que esto yo no quiero hacerlo, ¿no? Y eres padre y lo haces. Si te parece, vamos al siguiente, que era el desorganizado. Hemos puesto ejemplos de familia. Pero luego también vamos a retomar estos tipos y ver un poco en relación, en amigos, en diferentes... Perfecto. ¿Vale? Sí, yo aquí lo que explico pero más que de familia es de niños, porque para explicar el apego
tenemos que remontarnos a cuando somos pequeñitos. Después, si quieres, también podemos explicar familia, pero familia más cuando eres más adulto, que también cambia, ¿no? Esto. Bien, entonces, desorganizado, que sería el tercero dentro del inseguro. Sí, el desorganizado aquí, pues como su propio nombre indica, es caos. Aquí hablamos, sería la proporción más pequeña de población, ¿vale? Esto, de hecho, el desorganizado surgió después de estos 3 tipos de apego, porque se vio un pequeño grupo de población que no podíamos ubicar en ninguno de ellos y entonces surgió el desorganizado. Aquí normalmente tenemos detrás una historia de abusos, de negligencias, de familiares, bueno, de cuidadores principales con un trastorno mental grave y entonces aquí, pues bueno, domina el caos, ¿no? De hecho, para que nos hagamos una idea, en las poblaciones que se ha visto un porcentaje más alto de apego desorganizado es en el trastorno límite de la personalidad, pero en los casos graves. Entonces, hablaríamos de personas con muchas dificultades, ¿no? O sea, y desorganizado, ¿qué diferencia habría con el inconsistente? Que yo más o menos las 2 palabras me suenan un poco. Porque el ansioso ambivalente es inconsistente, pero el cuidador principal está ahí. Cuando hablamos de desorganizado, normalmente está presente, pero, por ejemplo, hablamos de alguien con un trastorno, ¿no? Grave, como puede ser una esquizofrenia, una depresión crónica grave. Entonces, aquí lo que te devuelve la persona, tu cuidador, no es afecto normalmente, tampoco es un plano racional consistente. Aquí hay mucha desorganización y mucho caos. Entonces, aquí ya no es que haya inconsistencia, es que hay falta de este apego. Vale. Y esos serían los 3 dentro de inseguro. ¿En seguro hay tipos dentro? No. ¿O es el seguro? Vale. Sí. Y ahí yo te quería preguntar, ¿está el seguro se puede catalogar como el que debería tener todo el mundo? ¿Es como el bueno y todo lo demás es malo? Bueno, así simplificado sí, pero es más complejo que esto. En realidad la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esto surge para sobrevivir, es decir, si tú tienes un tipo de apego es porque de niño para ti fue el óptimo para sobrevivir en tu contexto. Por tanto, tú desarrollaste ese tipo de apego para sobrevivir en el contexto que tenías. Otro tema es que de adulto tu contexto cambie, quieras tú ya como adulto relacionarte de otra manera. Pues aquí vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero bien. Claro, hablar de positivo y negativo todo tiene un porqué, ¿no? Normalmente en psicología. Y es relativo, ¿no? Sí. El depende, ¿no? La respuesta esta depende. Sí. Bien, vamos a pasar entonces a la parte de identificar los tipos de apego, porque ahora hemos visto los tipos que había. Entonces ahora, para ayudar a la gente a identificar en la familia, en la pareja, vamos a ver estos ejemplos que hemos puesto. Si quieres, retomamos uno por uno y ver si la gente se puede sentir identificado. Perfecto. ¿Sí? Entonces empezamos por el seguro. ¿Cómo puedes reconocer a alguien que está en una... Bueno, nos podemos poner específicos en la familia, un apego seguro? Sí, pues por ejemplo los típicos padres, ¿no? Que cuando tú llegas pues te hacen sentir seguro, en calma, puedes hablar cualquier cosa con ellos, entendamos si hay temas que tú con tus padres no quieres hablar, pero dentro de cómo tú te sientas lo puedes expresar, tus logros los puedes expresar. Si has tenido algo que tú tienes detectado como un fallo, también lo puedes expresar, te sientes seguro, no tienes miedo de qué va a pasar si lo explicas, ¿no? Te sostienen, es algo que te suma y tu relación con tu familia es desde la calma. Aquí hablaríamos de un apego seguro familiar. Has dicho lo de los logros, por ejemplo, ¿no? Sí. Vamos a mantener esta variable, si quieres. Entonces, ahora hemos visto familia, apego seguro. Sí. Hemos dicho lo de los logros. Cuando pasemos a el inseguro y los otros, vamos a mantener estos logros. Vale. Y a ver cómo puede sentir una persona si llega a casa y por qué no comparte esos logros, si es por el apego, si es por alguna cosa. A ver si por ahí puede quedar claro. Y si no, pues pones otro ejemplo, ¿vale? Vale. Entonces, familia, apego seguro, puedes llegar a casa, puedes explicar todos, las intimidades puede que no, pero como que tienes esa seguridad de estar allí y compartirlo. El inseguro. Sí, el inseguro, bueno, aquí dividimos, ¿no? Por ejemplo, ansioso ambivalente. Pues aquí yo voy a intentar poner algún ejemplo que todos, si no es en nuestro caso, tenemos ejemplos, ¿no? Que podemos sentir. Y hablaríamos de esta típica madre, ¿no? Que cuando tú tienes una relación con su hijo o con su hija, ¿no? Y es esta madre que
prioriza, ¿no?, que el niño no acabe de volar del nido antes que apoyar esta relación con la persona que ha elegido su hijo o su hija, es decir, no la persona que ella crea que puede ser la idónea, y apoya porque sabe que es la decisión de su hijo, ¿no? Más que mirar bueno, es que si se va con esta persona deja de estar tanto en casa, es que recriminando cada poco, pues es que no vienes tanto como antes, es que, ¿no? También desde aquí sería, en el mismo ejemplo, pues si nos trasladamos un poco antes y que no sea de relación de pareja, sería esta madre que prioriza que el niño esté en casa antes que vaya a una universidad muy buena que está más lejos, ¿no? Y esto está todo camuflado desde el cariño, pero tenemos que entender que el apego, cuando hablamos de apego, hablamos de seguridad. Entonces, estos hijos tienen que sentir que pueden tomar sus decisiones y que van a estar apoyados detrás por sus progenitores o cuidadores principales, ¿no? Evitativo. Vale, el evitativo sería muy típico en familia, pues cuando hay estas comidas familiares, ¿no? Y el típico padre, y pongo ejemplos madre y padre porque suele darse más en consultas, lo que más veo, ¿no? Pero hay de todo, podríamos cambiar los roles, ¿eh? Pero el típico padre que siempre pregunta pues, por los logros profesionales, cómo te ha ido este ascenso, estás estudiando, qué logros has conseguido estudiando, ¿no? Pero nunca te va a preguntar, aunque sepa que has pasado una mala época, y cómo te sientes, ¿no? Y cómo estás. ¿Estás mejor a nivel emocional de esto? No, esto no tiene cabida, ¿no? Pues esto sería un apego evitativo. Y, vale, o sea, en ese caso sería el típico padre que no habla de cosas profundas con su... A nivel emocional no hay conversaciones, entonces se quedan todas en este plano más racional, más cognitivo, más de logros que hablábamos, se queda más en esto, sí. Evitan lo más sentimental, podríamos decir, más ¿no? emocional. El evitativo en cuanto a eso. Entonces por eso hablamos de que es consistente, pero consistente en dejar de lado el mundo emocional. Bien. ¿Desorganizado? Sí, el desorganizado sería estas familias que un día te quieren mucho, al día siguiente son reproches, siempre son muy altibajos emocionales, ¿no? Un día todo lo has hecho muy bien, al día siguiente te echan en cara X cosas, todo esto que es más desde la toxicidad, ¿no? Pues... ¿Se podría relacionar con una relación tóxica en familia? Sí, sí. Como que va cambiando y no sabes por dónde pillarlo, ¿no? Llegas a casa y ya no sabes si va a estar enfadado o el padre o la madre o si estarán súper bien. Totalmente. Tienes esa incertidumbre, ¿no? Por parte del hijo en este caso. Totalmente. De hecho, detrás hay muchas veces historias de alcoholismo, de todo, que es una historia muchas veces que cuando rascas un poco hay todo este tema muy desorganizado y caótico, sí. Bien, tema familia, hemos visto los tipos. Vamos a pasar a pareja, que aquí es donde a la gente quizá también le interesa más ahí entrar en el salseo. Entonces, volvemos a hacer un poco el mismo orden. Sí. Yo tengo una pareja, ¿cómo puedo identificar, o con algunos ejemplos que ahora explicarás, el seguro? ¿Algún ejemplo? Sí, pues el seguro es, yo me relaciono desde la calma, ¿no? Es el más sencillo, se repite mucho, pero porque es consistente en sí mismo y siempre es un poco, ¿no?, parecido. Y entonces aquí pues nos relacionamos desde la calma, si hay algún momento de ruptura, ¿no? Ruptura en el vínculo, que hay problemas, pues se solucionan, no creo que vaya a acabarse la relación cada vez que pasa algo, yo puedo ser yo mismo dentro de la relación, me siento seguro, calmado, ¿no? Puedo crecer a la vez que crece mi relación, todo esto sería un apego seguro. ¿Podemos ir a algo más específico? ¿Algún ejemplo del día a día? Sí, a ver... ¿Algún problema que has dicho, por ejemplo, que en el seguro tienes esa capacidad de, hay un problema, vamos a hablarlo y comunicamos y entre los dos lo solucionamos? Vale, totalmente. Pues tú has hecho algo que no le gusta a tu pareja y que sabes que no le va a gustar, pero tú tienes esa seguridad, pues por ejemplo, no sé, has aceptado en el trabajo hacer horas extra cuando sabes que habíais hablado que no las ibas a hacer y que no le va a gustar, pero tú llegas a casa y dices, pues yo lo voy a hablar y lo voy a comentar. Y sabes que evidentemente pues la persona seguramente no se lo tome a bien, pero vas a explicarle tus motivos, qué ha pasado y te va a poder comprender, ¿no? Y que puede haber pues un conflicto, pero que se va a gestionar y tienes la seguridad de que eso no va a suponer una ruptura en tu pareja o va a suponer un drama, ¿no? Pues esto sería un apego seguro en la relación. Bien, creo que has dado ya una pista de qué sería el inseguro, ¿no? Que serían los que creen que lo van a dejar o no lo hablo porque se va a enfadar y se va a ir con otra persona, ¿no? Sí. Entonces, en el inseguro,
en el que es inconsistente el ansioso ambivalente, ¿cómo sería eso? Sí, pues mira, en los dos, de hecho, el gran miedo es a perder la relación, ¿no? A perder el vínculo. En el ansioso ambivalente, el tema sería que, claro, son estas personas que en cuanto hay un conflicto vamos a hablarlo, vamos a solucionarlo, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Que busca porque, claro, como la autorregulación es tan baja en la persona que tiene ansioso ambivalente, necesita regularse a través de su pareja. Por tanto, no puede permitir que durante un día entero estéis con este conflicto, y hay conflictos que a veces se alargan, pero esto le genera mucho malestar a la persona que tiene este tipo de apego, ¿no? Entonces va a buscar constantemente, al coste que sea, por encima de su bienestar, que este conflicto se solucione, ¿no? Y muchas veces son estas personas que aceptan cosas que, ostras, cuando lo ves desde fuera dices, no deberían aceptarlo, ¿no? Pero les genera tal malestar que necesitan que el conflicto acabe y saber que ese vínculo no se rompe. Al precio que sea. Al precio que sea. Evitativo. Vale, pues es todo lo contrario, pero de hecho me gusta la definición de decir que van por un paso por delante. Es decir, ya se plantan en el punto en el que, como la ruptura es inevitable, yo ya me distancio de eso, pongo una distancia y ya no tendré y pasaré este malestar. Por tanto, ante los conflictos generan una distancia emocional, porque dan por hecho que esta ruptura va a pasar, ¿no? Esto es todo muy subconsciente, ¿no? Y las personas seguramente a este punto de esta ruptura va a pasar no lleguen, ¿no? Pero detrás es lo que funciona, ¿no? Detrás de este pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que ante el conflicto necesitan espacio, necesitan aire. Las típicas personas que cuando hay una discusión no van a hablar en ese momento de su emocionalidad, van a decir, necesito un momento, voy a separarme, ¿no? Voy a pensarlo, voy a aterrizarlo a nivel cognitivo, voy a pensar qué está pasando y después voy a hablar contigo, pero ahora mismo yo no puedo. Entonces, son estas personas que funcionan así, ¿no? Vale, y ahí yo tengo una duda en ese, porque a mí me parece, quizás porque yo soy de ese tipo, inteligente el hecho de, depende, pues si la situación no acompaña en ese momento, calmar un poco y saber que vas a hablar desde una parte más calmada o más racional, como has dicho antes. ¿Y hay alguna manera de estar en un apego seguro y que eso sea algo común con el apego seguro? Sí, mira, te responderé poniendo de ejemplo cuando dos personas que tienen apego evitativo forman una relación. No es lo más habitual, pero ocurre, ¿no? ¿Qué pasa, no? De decir, ¿por qué es malo esto? Bueno, pues porque pueden tener una relación, pero que al final el plano emocional no se toca. Es decir, estas típicas relaciones que funcionan muy bien, el conflicto no es una constante, eso es cierto, no pasa como en el ansioso ambivalente, que sí, y toda esa parte está muy bien, pero ostras, el plano emocional, ¿qué? Es una relación que no crece en sí misma, ¿no? Y que muchas veces al final podemos sentir que falta algo ahí, porque este plano emocional lo van a evitar las dos personas. Entonces, con lo que tú me decías, aquí lo que hay que trabajar un poco es esta gestión emocional, porque sí que es cierto que es bueno aterrizar y verlo desde el plano cognitivo, que estas personas ya lo tienen, pero aquí también tenemos que saber hablar desde la emocionalidad y gestionar nuestras propias emociones y tenerlas en cuenta en el momento que estamos hablando, ¿no? No desde fuera, y poner este plano emocional también en la relación, que es muy positivo y hace crecer mucho la relación, ¿no? Hemos hecho tema pareja, apego seguro, y dentro del inseguro hemos hecho el ansioso ambivalente y el evitativo. Y ahora iríamos a por el desorganizado, ¿verdad? Vale. Sí. Pues cuéntame. Vale, pues en el desorganizado son estas típicas relaciones que es una montaña rusa. Es decir, estas relaciones en las que denominamos normalmente tóxicas, en que se dejan, vuelven, cuando están muy bien, están súper bien, todo es súper intenso, pero cuando están muy mal, están muy mal. Son estas relaciones totalmente caóticas, ¿no? Y que en realidad además genera este enganche, ¿no? a esta relación totalmente de montaña rusa. Es que es una montaña rusa. Uh-huh. Antes te he puesto un ejemplo, que bueno, esta parte lo comentamos y si no la pongo, no la pongo. Entiendo entonces, el ejemplo que te he puesto antes sería de este último, el desorganizado, ¿verdad? Seguramente el que te he comentado que llevan mucho tiempo juntos, la típica relación que lleva mucho tiempo juntos y que es como que no pueden salir de ahí por el esfuerzo este que han hecho ya hasta ahora, pues ya... Si pasa algo, lo intentamos que no ocurra nada y seguimos con lo nuestro, ¿no? Habría que analizarlo más, pero en principio sí, podría encajar aquí. Pero sobre todo si hay realmente momentos muy intensos, es decir, lo dejamos, volvemos, discusiones muy grandes, es todo bastante, entra dentro de la definición que cualquier persona ya dentro de la población general podría decir, esto es muy tóxico, pues ahí estarían, ¿no? Dos desorganizados. Además, como es lo que han conocido, ¿no? Pues van a tener esta tendencia a que no hay
hay incertidumbre cuando estoy en un vínculo así, por tanto se retroalimenta, ¿no? Que esto es un punto que si quieres podemos comentar, porque es cómo se suelen juntar estos apegos, ¿no? Porque sí, genial. Pues realmente hay una tendencia a que el apego evitativo le atrae el apego ansioso ambivalente y al revés. Es decir, lo que te llega a consulta normalmente y lo que se da más es ansioso ambivalente con evitativo. Porque se atraen. ¿Por qué? Porque el evitativo ve en el ansioso ambivalente esto que le falta a él, que es más el afecto, el ser cariñoso, el hablar tan abiertamente de las emociones, esta parte más conciliadora, ¿no? Que en principio es más calma. Todo esto, en principio digo, después hay otra parte, pero que en principio todo esto le atrae muchísimo. Y al ansioso ambivalente le atrae del evitativo esta parte más racional, más cognitiva, seguridad, resolutivo, porque son personas, ¿no? Un perfil más resolutivo. Todo esto le atrae muchísimo también. ¿Qué pasa? Que esto mismo que nos atrae tanto, cuando pasa el tiempo es lo que también nos molesta más. Y esto, sí, tal cual. Pues claro, ¿qué pasa? Que al evitativo le empieza a molestar, que es muy pesado esta persona que me viene persiguiendo y yo necesito mi calma para pensarlo, no para bajar, y la otra persona necesita solucionar las cosas en el momento, y el ansioso ambivalente le molesta de yo necesito hablar las cosas y me rehuye, me siento totalmente abandonado, ¿no? Me siento solo y me deja aquí con mi dolor. Entonces, bueno, es interesante que normalmente se dan este es el combo que se suele dar más. ¿Y hay algún combo? Porque luego ahí me falta el desorganizado y el seguro. ¿Al seguro quién le quiere? Al seguro todo el mundo. Todo el mundo quiere. Sí, de hecho, bueno, todo el mundo. Hay una excepción, pero en general a todo el mundo, ¿no? Y de hecho, normalmente, si hay una de las dos personas que tiene apego seguro, la otra persona, aunque tenga inseguro, va a funcionar bastante bien. Aquí excluimos el desorganizado, porque hablamos de un caos, incluso de que hay que entenderse la relación con él mismo, pero va a estar bastante bien esa relación normalmente, ¿no? Pero el desorganizado y el desorganizado también se atraen mutuamente, porque es esta relación desde el caos, la toxicidad, y es lo que han vivido, ¿no? Desde casa. Hablamos de situaciones muy complicadas, realmente aquí hablamos de abuso, ¿no? Y entonces esto se repite, son patrones muy tóxicos que tienden a repetirse y que realmente cuando encuentran un apego seguro les aburre. Al desorganizado, es algo que ni siquiera les atrae. Es un caos que necesita otro caos, sí, ¿no? Para sentirse ahí en esa seguridad. Sí. Para ellos es la seguridad. Sí. La calma estaría allí. Sí. Vale, entonces, el seguro, que digamos que todo el mundo, menos la excepción esta que has dicho, desorganizado, pues es como que quiere estar con él, como el gracioso de la clase, ¿no? ¿Cómo reacciona ante un ansioso ambivalente, por ejemplo? Claro, aquí es que estamos hablando, ¿no? Muy respuestas de manual. Después todo esto tiene intensidades, según tu experiencia vivida se va moldeando, ¿no? Este tipo de apego. Y en niños pequeños sí que el modelo encaja súper bien, pero cuando ya hablamos de adultos, este modelo hace un poco, ¿no? Tenemos porcentajes, podríamos decir de alguna manera. Entonces aquí es donde entra la respuesta, ¿no? El apego seguro depende qué intensidad de apego inseguro se tenga, pues lo va a poder gestionar, ¿no? Porque va a saber dar esta parte más desde la calma y esta respuesta más tanto cognitiva como emocional. Y la va a hacer desde la calma. Y muchas veces va a poder regular tanto al ansioso como al evitativo. Pero claro, depende cómo, pues a lo mejor no se va a sentir a gusto en este vínculo y va a tender a decir, pues ya está, ¿no? Porque también es capaz de ver que eso no es lo que ha aprendido y como ha crecido en un ambiente, en un contexto de apego seguro, pues va a querer buscar otro apego seguro, ¿no? Entonces esto depende también del momento, depende de muchas cosas, ¿no? Pero... Cuando dices regular, sería bajar la intensidad de ese, por ejemplo, apego inseguro, bajar la intensidad. ¿O regular también se podría interpretar como cambiar ese apego? ¿Se puede cambiar de alguna manera? Vale, no. Cuando digo a regular me refiero a bajar esa emocionalidad. Es decir, pues si tu pareja, tú estás mal, ¿no? Y le estás explicando el día que has tenido en el trabajo y te acompaña desde ahí, te permite, ¿no? En vez de decirte y taparlo como haría a lo mejor el evitativo y darte respuestas resolutivas y pragmáticas de, oye, pues haz esto, oye, haz lo otro, no, te acompaña en lo que le estás diciendo y después te pregunta, oye, ¿quieres que te dé respuestas? Y te da esas respuestas, pues ahí te está regulando, ¿no? Porque primero te está dando cabida a tu mundo emocional y después también al mundo más racional y cognitivo. Entonces ahí te está regulando. Bien. Ahí me ha venido el recuerdo de lo que me explicaste de lo de la escucha activa. Sí. Supongo que la escucha activa es algo muy común de apego seguro. Totalmente.
Porque me acuerdo que me dijiste que tú le puedes preguntar a alguien cuando te está explicando un problema es ¿quieres que te escuche simplemente o que te dé la solución? Porque a veces que simplemente queremos Totalmente. eso. Ese sería el seguro, ¿no? Sí, porque no le da miedo ninguna de las dos respuestas. Vale. Es decir, te puede acompañar desde ambas, no hay problema, ¿no? Uh-huh. ¿Te parece si pasamos a amistades? Hemos tratado familia, pareja y amistades. A ver si vemos ahí algo también que la gente pueda identificar. Perfecto. ¿Empezamos con el seguro? Sí, pues en las amistades seguras es un poco muy similar a las relaciones de pareja, solo que como compartes normalmente menos tiempo aquí, ¿no? Pues va a ser menos intenso, ¿no? La relación y van a haber menos confluencia, ¿no? Por decir de alguna forma. Pero sí, son relaciones de amistad pues que cuando hay algún conflicto se gestiona bien, no tienes miedo de hablar las cosas, no tienes miedo de perder a tus amistades, ¿no? Puedes ser tú mismo, no tienes que pensar en camuflar ciertas partes de ti y te sientes seguro en ese vínculo. Entonces esto sería el apego seguro en las amistades. Uh-huh. Inseguro, el primer ejemplo. Sí, el evitativo y el ansioso ambivalente, ¿no? Pues aquí voy a generalizar mucho. Tenemos que entender también que los apegos cambian mucho según el contexto, las generaciones, ¿no? Pero bueno, hablamos un poco de lo que yo me encuentro sobre todo en consulta actualmente. Y aquí podríamos hablar sobre todo de las relaciones típicas de mujeres, de grupos de mujeres. Pues aquí tendríamos la relación desde el apego ansioso ambivalente, normalmente, hay de todo. Pero bueno, para que lo entendamos, ¿no? Y podamos poner esta imagen. Y son estas relaciones en las que el plano emocional tiene mucha importancia. Cuando estamos viviendo momentos más complicados, pues a lo mejor el grupo puede tener, si tiene varios miembros que están viviendo momentos complicados, como la emocionalidad toma un plano muy importante, pues aquí va a tambalear este grupo y van a haber más conflictos, se van a resolver de una manera más complicada, ¿no? Va a haber más ansiedad, más dramatismo a lo mejor. Entonces esto sería el típico ejemplo que podemos pensar. Y vemos muy distinto el mismo grupo de amistades, ¿no? De amigas, podemos verlo muy distinto a los 15 años que a los 35. El grupo ha evolucionado, ha cambiado, ha crecido, ¿no? Es distinto, igual que las personas son distintas que lo conforman. Esto pues sería en las amistades un buen ejemplo. Bien, voy a apostar y decir, a ver si acierto, que el evitativo es el de los tíos, ¿puede ser? Sí, que el ejemplo sería... Que nos da igual, ¿no? Sí. Sí, ostras. Sería este ejemplo de el mismo grupo con 12 años, es que lo vas a ver prácticamente igual con un grupo de 35 y no ha cambiado. Son las mismas conversaciones, las mismas personas, no ha evolucionado, pero las personas han evolucionado. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues el plano emocional está totalmente dejado de lado. Entonces, pues se siguen hablando las mismas cosas con la misma superficialidad, ¿no? Que se hablaban antes. Entonces, aquí sí tendríamos el típico grupo, ¿no? de hombres que sí, es muy parecido al de cuando tenían 15 años. De hecho, muchas veces en pareja sorprende, ¿no? Y se habla, ¿no? Una mujer y un hombre hablan de, pero ¿cómo puede ser que con tus amigos no hayas hablado esto que te preocupa tanto? Sí, o el ejemplo de que si alguien lo ha dejado con la pareja y la chica quiere saber, bueno, ¿y por qué lo han dejado? Bueno, tampoco me ha explicado mucho, ¿no? Totalmente, a mí me pasa siempre. Porque también queréis saber el chisme, ¿no? Queréis decir, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Queréis como y entenderlo. Sí, desde la parte psicológica a mí, pues, o una persona la ha dejado en el trabajo, ¿y cómo está? Bueno, yo lo he visto bien. Ah, que no sabes cómo está. La han echado del trabajo y no tienes ni idea cómo está, ¿no? No, pero bueno, va a mirar esto. La parte pragmática sí, la hemos trabajado, está buscando trabajo, claro, va a encontrar algo porque le va a ir bien y ya está, ¿no? Pero ¿y cómo está? Pues estará bien, ¿no? Sí, de puta madre. La han echado, seguro que está de puta madre. Ostras, y tú desde el otro lado, o sea, desde el lado, entiendo, cuando has generalizado, ¿tú estarías ahí dentro? ¿En el ansioso ambivalente? No, yo estaría más en el evitativo. Yo soy mira, de hecho, alguien a lo mejor se puede sentir más identificado, ¿no? Pero yo soy la típica persona que siempre se ha sentido más de jovencita. Ahora, ¿no? He trabajado mucho esta parte, ¿no? De hecho, una de las cosas de ser psicóloga, yo creo que un imprescindible es tú haber hecho mucha terapia. Pero bueno, volvemos al punto. Yo cuando era más jovencita, yo me sentía más a gusto con los grupos masculinos que con los femeninos. Precisamente por esto, porque a mí todo este drama, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que no se debería decir así, pero bueno, para que nos entendamos fácil. La intensidad. Sí, yo no me sentía. Este plano emocional a mí me costaba mucho, entonces yo me sentía muy a disgusto. En cambio, con los grupos masculinos me sentía mucho más a gusto porque se pasaba más por alto, era todo más fácil y no habían conflictos. Porque yo los conflictos los gestionaba mucho mejor desde el plano racional. Uh-huh. Y si pudieras escoger, ¿cambiarías de
Claro, yo a veces lo pienso, me hago la pregunta a mí, ¿no? A veces pienso, yo soy evitativo 100%, yo con mis amigos rara vez, o sea, si lo necesitan, vale, pues nos sentaremos, lo hablaremos. Haremos el esfuerzo. Haremos el esfuerzo, hablaremos ahí si necesitas algo, pero es más de estar con él, quedar con él y que se sienta bien, en general, pero no entrar como en el... Y no sé hasta qué punto eso es positivo también. Y por otro lado... En el otro extremo que hemos comentado. Entonces es como, a veces pienso, vale, tú haces esto, pero ¿está bien? ¿Está mal? ¿Se podría mejorar? ¿Se podría...? ¿Tú qué crees ahí? Bueno, aquí la respuesta es que todo es desde la inseguridad, es decir, hay una parte que desconocemos y no sabemos trabajar porque no nos la han enseñado y por tanto rehuimos de ella. Aquí ya propiamente diciendo esto ya entendemos que hay algo a trabajar porque nuestra vida va a ser más rica si trabajamos esta parte, ¿no? Entonces te diría que ni uno es que sea mejor, ambos son inseguros, ambos hay un malestar de fondo, ¿no? Porque después cuando... ¿Qué pasa en el evitativo, no? Que hasta los 20 años normalmente son chavales que se desenvuelven muy bien porque entienden muy fácil, ¿no? Pues, por ejemplo, saco buenas notas, me va bien. Mis padres contentos, colegio contento, todo contentos, todos bien. Pero ¿qué pasa? Cuando entramos en el mundo adulto no funciona todo así, ¿no? Y hay muchas personas que no se rigen por estas reglas tan rígidas y tan cognitivas. Por tanto, aquí nuestras estrategias empiezan a ser deficientes y empieza a haber malestar. Cuando tenemos relaciones, cuando tenemos amistades, cuando tenemos etcétera, etcétera. Entonces aquí, siempre que hay un malestar, pues trabajemos en ello, ¿no? Entonces ambas dan malestar y tienen unos puntos más positivos, pero flaquean, ¿no? En ciertos puntos. ¿Y el desorganizado, que sería el que queda? ¿Cómo sería ese caos? Bueno, la típica persona, por ejemplo, que hablábamos de amistad ahora, ¿no? Sí, amistad. Sí, de amistad. Pues la típica persona que te lo puedes pasar súper bien, que cuando monta planes son espectaculares, que tienes esas historias para contar locas con esa persona, pero que después es súper inconsistente, un día eres su mejor amigo, al día siguiente te odia, le has dejado de lado, es todo muy dramático, muy intenso, ¿no? Una montaña rusa. Entonces, bueno, serían estas personas. De hecho, el perfil típico es eso, es un trastorno límite de personalidad, pero en su versión grave. Uh-huh. O sea, tanto en pareja, familia y amistad, el desorganizado es... típico que venga por algún trastorno de límite de personalidad. Más bien que venga, no. Es decir, esta base de apego desorganizado es una base muy buena para que acabes desarrollando un trastorno grave, vale. de un trastorno mental grave, sí. Uh-huh. Bien, hemos visto ejemplos de los apegos en los tres pilares, ¿no? De amistad, familia y pareja. Entonces, ahora... vamos a hablar un poco de la parte de las consecuencias, ese impacto que tiene en la vida adulta, el apego, que supongo que aquí es más del tema de familia, de niño, que es lo primero que hemos dicho, ¿no? Ese apego que se genera más al principio de la relación con tus padres. Entonces, ¿cómo puede afectar este tipo de apego cuando ya eres mayor? Sí, pues bueno... Para empezar, lo que puede afectar es que si no hay una conciencia del tipo de apego que tienes, lo más habitual y la tendencia natural es a que cada vez se polarice más. Es decir, tú cada vez te vas a situar más desde esta emocionalidad, este plano ansioso ambivalente, o cada vez te vas a situar más desde el evitativo, ¿no? Entonces, a no ser que tengas una conciencia de lo que ocurre, que aquí sí que vas a ir tirando hacia comportamientos más seguros, vas a tender a polarizar. Por tanto, cada vez vas a tener más dificultades en tu tipo de relaciones, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar es que normalmente pues eso, hay combos que se atraen, ¿no? Lo que quiere decir que van a haber dificultades y conflictos que gestionar y en tu día a día vas a perder mucha energía en tus relaciones que no va a poder ser dedicada a tu crecimiento, a tu persona, ¿no? Entonces esto es una consecuencia directa del tipo de relación y de afecto, ¿no? de esto. Y bueno, en un tercer lugar, que ya lo hemos comentado, es que lo familiar nos resulta atractivo, ¿no? Porque sabemos lo que va a ocurrir, porque no hay esta incertidumbre, lo que quiere decir que vamos a tener cierta tendencia a situarnos en relaciones que nos recuerden, sobre todo las que son más caóticas, desorganizadas, a que nos recuerden a lo que es conocido, ¿no? Uh-huh. Eso me recuerda algo que me dijo Adriana, que es que en las parejas, corrígeme si me equivoco, a ver si es así, las chicas tienden a buscar una pareja, si es heterosexual, un hombre que se parezca al padre. ¿Es algo que a ti o sea, hayas escuchado alguna vez o le ves algún tipo de sentido?
Sí, pero iría por otro lado en una parte y la otra parte podría ser un tema de apego, pero no suele estar tan relacionado porque en nuestra generación normalmente el cuidado principal recae sobre la madre. Por tanto, normalmente el apego que hemos heredado es el de la madre, en general, ¿eh? Hay casos y excepciones, pero normalmente suele ser de la madre. Vale, quizás... No, pero hay una parte... No, hay una parte de cierto, ¿eh? Pero no va por... No vendría, sería otro vale, no sería por el apego. Normalmente no. Puede serlo, ¿eh? Puede serlo y que el padre haya sido el cuidador principal y tú hayas heredado este tipo de apego y sí, vayas a buscar, pero no suele ser lo más habitual. Vale. Antes has comentado también... que en el caso de que la gente sea consciente del apego. Entonces, a mí me viene la pregunta de, si yo soy consciente del tipo de apego que tengo, vamos a ir a un ejemplo en la pareja, por ejemplo. Si yo sé que soy evitativo, ¿de qué me sirve a mí saberlo? Bueno, porque primero de todo, como todo en la vida, la información es poder. En el momento que tú tienes la información puedes actuar. Entonces aquí tú puedes empezar a hacer acciones no para cambiar tu tipo de apego, porque lo siento, spoiler, no se puede, pero sí se pueden aprender habilidades muy, muy íntimamente relacionadas al apego seguro, lo que significa que tú vas a ser funcionalmente prácticamente un apego seguro en tus relaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que tú me decías, un apego evitativo en la pareja, ¿no? Pues si tú lo sabes, tú vas a poder trabajar esta gestión emocional que seguramente sea tu punto más débil, ¿no? Y entonces aquí vas a poder gestionar mucho mejor tus emociones y tu pareja, de ser ansioso ambivalente, por ejemplo, se va a sentir mucho más segura en este vínculo, ¿no? Y no va a sentir que hay un momento de abandono en el que tú te alejas, ¿no? Para reflexionar todo esto que estás sintiendo. Vale. Lo vas a poder hacer igualmente, pero vas a poder comunicarte desde el plano emocional en el mismo momento. No lo vas a bloquear en el momento que estás, ¿no? Vas a poder hacer eso. Es como tener truquitos para regular un poco lo que has dicho antes, regular y bajar un poco la intensidad. Sí. Y claro, yo entonces pienso, tema evitativo. Si yo sé que soy evitativo y tengo esos trucos, ¿no? Para anticiparme a eso... ¿Eso no sería como acercarse ya y ser seguro? La conclusión, o sea, el resultado final no sería parecido a lo que tendría alguien que tiene un apego seguro. Sí, podría asemejarse, pero ¿por qué se dice que no en realidad? Porque tu forma de entender el mundo siempre va a ser esa, es decir, esa forma más innata, más inconsciente va a ser esa, tu plano siempre va a ser más emocional, lo estamos reduciendo mucho, pero como ya lo hemos explicado en más profundidad, pero ese plano más emocional o ese plano más cognitivo siempre va a tener esa primera entrada, ¿no? De información, siempre va a tener ese filtro, pero tú vas a aprender esas habilidades que te faltan, por tanto... pues vas a tener un apego que funcionalmente va a ser bastante seguro. Eso es cierto. Vale. Pero tu manera de procesar esa información en primera instancia siempre va a ser a través de tu forma de apego, porque ha sido la que te ha protegido y te ha hecho sobrevivir a día de hoy. Vale. Sería un poco como la gente que tiene trastorno de déficit de atención. No puedes eliminarlo, pero puedes tener esos trucos de... Pues, yo qué sé, bueno, puede que tenga, pero yo digamos que no lo tengo diagnosticado, ¿no? Pero, pues, intentarte recordar las formas en alarmas o decir a la gente que te avise o apoyarte en tu pareja para que te vaya recordando cosas, cualquier tipo de tratamiento que puedas tener, ¿no? Tú no es que dejes de tener déficit de atención, sino que lo estás regulando y estás teniendo esos trucos, pero tú de dentro te sale eso, ¿no? Pero has sabido cómo taparlo, ponerle ahí algunas tiritas. ¿En el apego sería más o menos eso? Podría ser, pero hay un pero, y es que realmente el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, tu órgano, el cerebro, es distinto y por tanto hay ciertas partes cerebrales que son distintas a las neurotípicas. Por tanto, aquí ya tenemos una parte biológica estructural, ¿no? Entonces, bueno, aquí existe esta parte. Y sería más bien esto que dices trucos, ¿no? Pues sí, hay trucos y después hay habilidades, ¿no? Y cuando hablamos de apego, sobre todo nos centramos en habilidades. Te he dicho algunas, pero hay muchas otras, ¿no? Y entonces aquí lo que aprendemos no es tan rápido como decir, mira, estas alarmas me las pongo y así sé que esto lo hago, ¿no? Vale. Yo, por ejemplo, en sesión siempre, si me está escuchando algún paciente, yo pongo una alarma 2 minutos antes de que acabe la sesión, porque yo con el tiempo es algo que es imposible para mí, ¿no? Entonces yo ya lo sé y lo hago.
adquirir una habilidad o trabajarla es mucho más complicado, requiere más tiempo, más esfuerzo y una comprensión más profunda, individualizada de la persona que tenemos delante. Pero te decía que un sí a medias porque a la práctica viene a ser lo mismo, pero bueno, tenemos que pensar en procesos más largos y más costosos. Bien, entonces vamos a pasar a la parte de las transformaciones, esa mejora del apego. Has comentado que no se puede cambiar, que eso es innato, es tu manera de interpretarlo, ¿no? Es adquirido prácticamente de una manera innata, sí. Entonces, ¿qué soluciones o prácticas diarias para la gente que esté escuchando y haya identificado? Sí. Mi amigo Juan es así, mi pareja es así, mi padre es así. Sí. ¿Cuáles son esas prácticas diarias que pueden aplicar para tratar de mejorar un poco esa relación o dar de su lado para que esa relación sea mejor? Sí, lo voy a responder, pero antes, para la gestión de expectativas sí que tengo que decir que serán prácticas, pero que realmente esto es necesario trabajarlo con un profesional, y de hecho un profesional que sea especialista en apego, porque es complicado y es costoso y hay un proceso detrás, ¿no? Pero sí que hay cosas que puedo decir para el día a día, ¿no? Para quien nos esté escuchando. Por ejemplo, desde el apego ansioso ambivalente, lo primero sería entender de dónde surge, es decir, entender nuestra historia de vida, entender cómo fue ese apego con nuestros progenitores o cuidadores principales y perdonar un poco esas actitudes que nos salen, ¿no? En segundo lugar, porque al final la psicoeducación es una parte súper importante y es el primer paso, información, primer paso para actuar. En segundo lugar, yo diría que aquí en el ansioso ambivalente es intentar darte a ti mismo, a la relación contigo mismo, todo eso que estás enfocando con tanta intensidad al otro, ¿no? Que nos permitamos a nosotros mismos que trabajemos esa relación con nosotros mismos que tenemos tan olvidada, porque cuando éramos pequeños la suprimimos, ¿no? La sacrificamos para estar con nuestro cuidador y que nos hiciese caso. Pues ahora sería el momento de darnos esta parte y de conocernos y relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? ¿Y eso cómo lo podríamos hacer? No sé, por ejemplo, escribir, meditar, hay algunas así como quizás esas respuestas cerradas, tú sí te gusta más como generalizar, ¿no? Y decir depende, pero algunas cosas así que estén relacionadas con eso. Bueno, lo digo porque puede haber gente que diga, ostras, a mí no me sirve esto, ¿no? Bueno, es normal. Claro. Hay que cogerlo con pinzas, claro, ¿no? Depende mucho de cada... Claro, pero aquí lo que serviría mucho es, en el momento en que yo estoy en un conflicto, yo diría, para un momento, y cuando vayas a buscar al otro rápidamente porque ese malestar te está invadiendo, date un poco de espacio a ti. Es decir, intenta imitar un poco a ese evitativo, ¿no? Que se da todo el espacio del mundo y necesita huir. Pues no de esa manera y por ese motivo, pero piensa en cómo te estás sintiendo, en por qué. Date un momento a ti mismo, ¿no? Permítete entenderte a ti mismo antes de ir corriendo a solucionarlo mediante el otro, ¿no? Y esto, pues como tú decías, meditación puede servir, escribir puede servir. Hay una parte que yo trabajo en terapia también muchas veces, que es este plano más de entender la situación, el pensamiento y la emoción. Es decir, la emoción que tengo, qué pensamiento estoy teniendo respecto a la situación para sentirme así. Y aquí incorporamos este plano cognitivo, ¿no? Es decir, si tú te estás sintiendo súper mal, súper triste, súper agobiado porque tu pareja te ha dicho que has hecho algo fatal y se ha cabreado contigo, ¿por qué te estás sintiendo así? Bueno, porque mi pensamiento, y aquí estamos trabajando este plano cognitivo, ¿no? Porque mi pensamiento es que me va a dejar, porque esta es la tercera vez que sale este tema. Bueno, démosle, a partir de que tenemos esto, le damos una vuelta. ¿Este pensamiento es la verdad absoluta? Bueno, si tu pensamiento fuese, ostras, bueno, pues a lo mejor es la tercera vez que sale este tema y a lo mejor lo he machacado mucho, pero bueno, también tengo mis motivos, mi objetivo es mejorar esta parte de la relación. Si tú ya piensas esto, piensas realmente desde este pensamiento, ¿hay este agobio de que la relación se va a acabar? No se va a acabar, estás sacando un conflicto porque quieres mejorar tu relación y eso no va a hacer que se acabe. Pues bueno, un poco sería intentar meter este plano cognitivo, ¿no? Y huir un poco de esta emocionalidad, no huir, sino trabajar esta emocionalidad tan intensa. Esto podría ser una herramienta, ¿no? Bastante interesante. Y yo creo que estos serían 3 puntos importantes. Entonces ahí es, en vez de intentar cambiar esa emoción sin ningún tipo de razonamiento, es bajas un nivel
sí. ¿no? Y te vas al pensamiento, que es cuál es el pensamiento que te está haciendo tener Claro, esa emoción. sentirte así. Claro, Sí, porque sí. no puedes bajar al nivel de la situación y cambiarla porque ya ha ocurrido. Claro. ¿no? Lo siguiente Y que situaciones van a ocurrir siempre, no podemos predecir qué va a pasar, las cosas pasan, pero sí que podemos trabajar en cómo me siento yo respecto a las situaciones. Vale. Antes has dicho que tú como ambivalente, ansioso ambivalente, imita un poco lo que hace el evitativo, ¿no? Que es como, o intenta Sí. coger un poco del... Sí. ¿Por qué del evitativo y no del seguro? Bueno, porque yo siempre, vale, esto es defecto de profesión, como normalmente, primero para empezar, los apegos seguros normalmente no demandan terapia, porque sus relaciones son bastante calmadas y no necesitan, ¿no? Normalmente esto. Entonces yo hablo un poco desde lo que me encuentro, ¿no? Y desde terapia de pareja normalmente te viene un ansioso con un evitativo y normalmente en terapia de pareja te encuentras esto sobre todo. Entonces he dicho esto porque es un poco la práctica en la que se desarrolla la sesión y es una de las cosas que podemos llegar a hablar en sesión. Es un poco tirando, ¿no? de la práctica al final lo que te encuentras. Como un poco sesgada, ¿no? De lo que te llega. Y antes has dicho que el ansioso ambivalente y el evitativo se atraen porque uno tiene lo que el otro no, pero que llega un punto que quizás se pueden enrabiar porque, hostia, qué pesado, ¿no? Sí. O el otro que pesado con lo suyo. Sí. Hostia, es que claro, es un combo ahí interesante. Sí, sí. Bien. Entonces, seguimos la parte de prácticas diarias para solucionar o intentar regular un poco el evitativo. Sí, pues en el evitativo, de la misma forma, el primer punto sería entender estas heridas, ¿no? Esta parte más de cuando somos pequeños, de dónde surge, ¿no? ¿Qué ha pasado y mi historia de vida? Esto sería lo primero, entender. En segundo lugar, sería intentar dejar de evitar, es decir, parar este mecanismo. Y esto, ¿cómo se hace? Pues para el evitativo es importante que entienda que esto le va a aportar mejor bienestar en sus relaciones. Entonces, esto sería una parte importante y que cuando se sienta con esta necesidad de evitar, pare un momento, intente hacerlo con su pareja. Si hablamos de pareja, ¿no? O de amistades. Y estos son pequeños pasos. A lo mejor a veces... tirando un poco de archivo, ¿no? Pero hay parejas que te dicen, bueno, es que el primer paso que hice, en vez de irme a la calle, me quedaba en otra habitación y después en el sofá yo estaba en la otra punta. Y el ansioso intentaba todo el rato como acercarse y era como... Pero realmente, ¿no? Es necesidad de poner los brazos y dame un poco de espacio, ¿no? Bueno, son primeros pasos, esto es algo que se puede hacer, ¿no? Hablamos de parejas porque es lo primero que te viene, pero esto lo puedes aplicar pues en todas las relaciones que tengas y contextos, ¿no? Esto sería el siguiente punto. Y yo creo que estos dos pues serían los más importantes. Y siempre, en cualquiera de las situaciones, si esto te desborda, te genera mucho malestar, pues solicitar ayuda, ¿no? Y acompañamiento en esto. Pero esto son cosas que se pueden hacer desde casa. ¿Sí? Nos estamos enfocando un poco en la parte negativa de cada apego. Pero yo aquí estoy viendo, por ejemplo, a mí me pasa, a mí transmitir los sentimientos, ya sean pareja, familia o amistades, es algo que como que tengo que hacer un esfuerzo extra a veces, ¿no? Supongo que también sería evitativo en este caso, aunque sea el lado positivo, ¿no? Demostrar amor, que es como también podría ser dentro del evitativo. Sí, vale. Sí. Sí, esto también cuesta demostrar amor porque al final es la vulnerabilidad, ¿no? Es la parte emocional, cuesta entenderla. Porque normalmente, no sé si a ti te pasará, pero en el momento que estás viviendo la emoción seguramente no seas capaz de ponerle nombre, no seas capaz de entenderla, es decir, necesitas seguramente todo, al final suele pasar que tenemos tendencia, esto no es en todo el mundo, pero tendencia hacia la rabia, porque es una emoción secundaria que lo puede coger todo, ¿no? Entonces, el cabreo es lo que... Pues rabia suena muy fuerte, pero el cabreo es lo que inunda todo en un momento de conflicto. Por tanto, ahí no estás identificando tu emoción. No estás siempre cabreado. Seguramente te sientas decepcionado. Hay muchas emociones, ¿no? Vale. Y esa típica persona en una pareja que pues siente en ese momento que siente mucho amor y que diría algo, pero como no acaba de decirlo, no sé si es vergüenza o está evitándolo, pero en ese caso evitarlo no es
no es que sea algo positivo en ese momento, No. es innato y supongo que le sale ahí por Sí. ser evitativo también. Claro, porque tenemos que remontarnos otra vez a cómo surgió ese apego evitativo, porque seguramente en esa familia se rehuía de todo ese plano emocional. Entonces, para que tus padres te cuidasen y te quisiesen y estuviesen contigo, tú tenías que evitar ese plano en todas sus vertientes, tanto ese amor como ese miedo, como todo el plano emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eres adulto un poco te posicionas en otra vez ese miedo tan... Por eso hablo de tan innato, ¿no? Tan dentro de ti, de si yo expreso esto va a ser malo. Y entonces ya no es ni consciente, ¿no? Pero es esa tendencia, ese miedo a esa inseguridad. Siempre hablamos de inseguridad y miedo en el tema de apego, ¿no? Y el evitativo tiene esa inseguridad y ese miedo. Ujú. Bien. Y ahora vamos al caos. A ver cómo podemos regular un poco ese caos, el desorganizado. Sí. Aquí, profesional. Porque aquí hay mucho que trabajar, se puede trabajar, por supuesto, pero aquí sí que hay que ir con un profesional. Porque normalmente por la intensidad, ¿no? Y la dificultad, y hablamos de historias muy problemáticas, desde el abuso, la negligencia, entonces esto hay que ir a un profesional, sí. Ujú. ¿Tú crees que la gente sabe identificar el tipo de apego que tiene? Yo creo que desde las redes sociales, al menos yo he intentado hacer un poco de investigación y se quedan muy en la superficialidad, ¿no? Y entonces es un poco complicado porque cuando somos adultos, es lo que he dicho en alguna parte de cuando hablábamos, ¿no? Estos patrones, estos modelos, ¿no? Teóricos no se ajustan al 100%, ¿no? Somos fluctuantes según las experiencias que hemos tenido, igual que te comento que se pueden trabajar estas habilidades para que tú puedas llegar a funcionar prácticamente como una apego seguro, pues tú también has ido trabajando tú mismo esas características, ¿no? Esas habilidades. Por tanto, un apego evitativo puede tener rasgos de ansioso ambivalente en ciertos puntos. Entonces, no es tan 100%. Entonces, es posible que haya personas que nos escuchen que digan, ostras, yo sobre todo me identifico aquí, pero tengo cosas de aquí. Es totalmente normal y es que seguramente puedan tener razón, ¿no? Entonces yo creo que por eso he intentado poner muchos ejemplos, porque desde los ejemplos se aterriza, ¿no? Y es más fácil verlo. Total. Pero bueno. Has comentado una cosa que creo que estaría bien como mensaje final, que es el tema de lo de la terapia, Sí. porque la entrevista es un poco, parece que desde mi lado era identificar y pones un par de parches y ya lo arreglas, Sí. pero has dicho antes que es importante ir a terapia, entonces me gustaría que dieras un poco de énfasis en la parte de ir a terapia, sí, y para que la gente no piense que el apego es algo que lo puedes cambiar como si fuese apagar Sí. o encender la luz. Bueno, cuando hablamos de algo tan innato de que decimos al punto de no se puede cambiar, ya nos da un poco la idea de cómo te marca todas las relaciones. De hecho, esto es muy personal, pero yo, por ejemplo, no entiendo terapia sin hablar de apego y sin tener en cuenta apego. Entonces, esto es un imprescindible, sea cual sea la demanda de la persona, ¿no? Que viene. Entonces, es súper, súper importante. Y como es algo tan importante, tan estructural y que viene desde tan pequeños, incluso desde el prenatal que hablábamos, pues bueno, todo lo que viene de tan atrás hay que trabajarlo y es un proceso. Por tanto, te va a cambiar tanto la vida y vas a sentir tanto bienestar, porque al final el ser humano se basa en relaciones y las relaciones las tienes diariamente. Eso significa que todos esos puntos en los que tú sientes tanta inestabilidad, que te pierdes en el vínculo, ¿no? Tanto el evitativo como el ansioso te reflejan eso, es que un poco, ¿no? Buscan ese amor y el estar en pareja, pero cuando están sienten que se pierden a ellos mismos, que pierden parte de ellos, que las cosas no fluyen, que se sienten mal, hay ese malestar. Pues ostras, si todo esto lo pudiésemos trabajar para no sentirnos así, ¿cuánto mejoraría, ¿no? Nuestra vida? Uh-huh. Pues ahí ya está, es la respuesta, ¿no? Pues vamos a trabajarlo. Claro. Vamos a aprovechar ya para hacer un poco, pues, que tú puedas contar también, porque tú, una de las especialidades o ramas que tratas es lo del apego. Sí. Entonces cuéntanos un poco esa parte sobre ti, para si alguien te quiere contactar o bueno, confiar en ti para que les ayudes en el proceso. Sí, yo siempre que se empieza un proceso yo tengo en cuenta y trabajo desde el apego. Eso no quiere decir soy psicóloga integrativa, por tanto significa que hago trajes a medida, ¿no? Es decir, desde todas las perspectivas que existen voy a coger las técnicas que mejor encajen contigo, pero la base va a ser trabajar desde el apego, porque esto es imprescindible. Entonces aquí es mi manera de trabajar y es lo que vamos a hacer. Si además
además tu problema principal y lo que vienes buscando es trabajar el apego, perfecto. Pero aunque vengas a trabajar otra cosa, esto va a ser la base desde la cual trabajemos. Un poco para que se pueda entender, ¿no?, cómo trabajo yo. Y en terapia de pareja igual, infanto-juvenil igual, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco lo que pueden esperar. Y aún así, pues si hay dudas después del podcast y están pensando en iniciar el proceso de terapia conmigo o no, simplemente les queda alguna duda pendiente, aunque no quieran iniciar este proceso, pues quien quiera puede contactarme, ¿no?, ya sea a través de mi web, que es www.laurahorcajosicóloga.com, como a través de mi WhatsApp, que no me sé. Déjà vu, esto la última vez fue igual, ¿eh? Sí, y además fue de la asociación, pero es que muy ya... mala con los números, dijiste. Soy horrible. Sí, de todas formas, haremos lo mismo, pondremos ahí la descripción. Vale, pues me pueden buscar a través de la página web, como he dicho, o desde mi número de WhatsApp, que lo voy a leer porque, como ya comenté en el otro podcast, soy muy mala con los números, es 611-825147. Y pueden hablarme tanto por WhatsApp como por llamada y resolver las dudas que haga falta. Bien, entonces, seguro dudas saldrán algunas porque eso es lo típico. Cuanta más información tienes, cuanto más sabes que no sabes. Sí. Entonces ahora van a aprender lo que hemos hecho de identificar y saber si en su familia tiene ese tipo o no, pero luego pues tendrán más dudas de pues qué puedo hacer, ¿no? Si tengo que ir a terapia, si no, entonces te pueden contactar y por hablar supuesto. allí. Y para los que quieran aprender más, digamos, para los que apego seguro que están allí, pero tienen ese interés de aprender y profundizar más y poder entender a alguien que tenga otro tipo de apego, o recursos para todo el mundo, libros o podcasts o cualquier cosa que tengas por ahí. Sí, tanto. Yo, a ver, tengo muy mala memoria, pero sí que soy muy friki cuando me gustan las cosas. He cogido 3, pero tengo muchísimos libros. Lo que pasa, y yo normalmente me gusta mucho leer sobre psicología en mi tiempo libre. Entonces, uno de ellos sería Teoría del apego y psicoterapia, en busca de la base segura. Este es un libro súper bueno. Sí que es verdad que es un poco quizás más denso y sería más incluso para terapeutas que no para el público en general, pero también se puede leer sin problema. Después he buscado otro un poco más distinto, que es No soy yo, de Anabel González, que este trata más el trauma, pero es que el trauma y el apego van muy, muy ligados de la mano. Y entonces también trata el apego, y cómo me vinculo, las relaciones, entendiendo, ¿no?, el apego, la disociación, y es guía para, aquí sí que es para familiares, para pacientes, para el público en general, y es muy interesante. Y por último, este es un poquito más denso, pero también estaría entre medias, ¿no? No es 100% para terapeutas, tampoco, ¿no?, para público en general, pero lo puede leer cualquiera, que es Apego, disociación y trauma. Si te fijas, todos los que llevan el nombre apego también lleva trauma porque está íntimamente relacionado, ¿no? De hecho, yo trabajo muchísimo con trauma y bueno, un poco empezar a investigar sobre apego me llevó a trauma y todo fue, ¿no?, una rueda. Bien, vamos a poner esos 3 en la descripción. Si tienes alguno más, también lo añadiremos luego para que la gente pueda ir. Entonces, vamos ahora con la parte de preguntas especiales, que es la pregunta que dejó el invitado anterior. Sí. Que él, en este caso, es Ricard Bussoms, que te ayuda a curar del dolor con la neuroenergía. Fue un podcast interesante. Encima hubo una parte donde hizo un ejercicio con Adriana que estuvo muy interesante. Vale. Entonces su pregunta fue: ¿por qué haces lo que haces? Vale, a nivel profesional. Bueno, vale. ¿Por qué haces lo que haces? Puedes enfocarlo a la parte profesional, sí. Sí. Bueno, contestaré un poco entre las dos. Bueno, yo de hecho vine al podcast por la parte de la asociación que llevo, que es la Asociación Catalana por la Prevención del Suicidio, y yo mi historia al final es una historia de trauma, de tema de apego también detrás, ¿no? Mi madre se suicidó cuando yo tenía unos 25 años, ella tenía una esquizofrenia, entonces todo es una historia, ¿no?, que está detrás, y al final pues un poco lo que me mueve es a partir de este inicio. De hecho, yo seguí formándome en psicología a partir del suicidio de mi madre. Entonces un poco empezó para entenderme a mí misma y al final pues bueno, fue una manera, yo empecé aportando mi parcela de aportación al mundo, siempre digo a la sociedad, de dejarlo un poco mejor de como lo encontré, es a través de la asociación, y es esta parte, ¿no?, pues sin ánimo de lucro. Pero después a partir de aquí pues hice mi
profesión porque me encanta y no sé, para mí es una alegría poder despertarme cada día e ir a trabajar de esto, ¿no? Claro. Después cuando entra la parte más administrativa, pues es otro tema, pero en la parte de lo que es propiamente a mí me encanta, es que porque tengo que comer, ¿no? Y necesito dinero, pero lo haría de manera gratuita. De hecho, una parte la hago de esa manera, ¿no? Total. Entonces, pues bueno, fue a partir de aquí, sí, de historia personal que se convirtió en profesional, porque además considero, pues bueno, que se me da bien, pero considero que se me da bien porque creo que cuando haces algo que te gusta, al final se te da bien normalmente, ¿no? Porque también tienes las habilidades, etcétera, y bueno. Sí, quieres destinar el tiempo, inviertes ahí todo el tiempo, recursos necesarios para mejorar. Sí. Y es interesante lo que dices porque eso también está relacionado con lo que recomiendas que la gente haga. Que según sus experiencias, pues que intente entenderlo, que creo que es lo que has dicho antes de la psicoeducación. Sí. Estaría un poco relacionado. Sí. Y que digan, vale, pues igual que comentaste en el otro episodio, que ir al psicólogo es como ir al fisioterapeuta, ¿no? Que si te duele algo, se debe normalizar. Entonces animamos a la gente un poco que haga también ese ejercicio como el que hiciste tú. Sí. Y ahora viene la pregunta al invitado siguiente, que voy a hacer una excepción contigo porque sé que el invitado siguiente lo conoces y quizá te hace ilusión preguntarle algo, que es Rafa Guerrero. ¡Ay, sí! Entonces, si la tienes ahora, perfecto, podemos parar un momento y la piensas, vale. pero puede ser... De hecho, ahora ha sacado un libro sobre trauma. Ah, qué bien, no lo sabía. Ah, pues lo leeré. Sí, y entonces eso, si quieres pensar... Ay, sí, déjame pensar. Me hace mucha ilusión. Pues mi pregunta la voy a dejar muy abierta para que él elija un poco, pero trauma y TDAH, ¿hay alguna relación? ¿Qué explicaría él sobre esto? Bien. Una vez ya tenemos la pregunta esta que quieres que le hagamos a Rafa, se la haré, encantadísimo. Te doy las gracias otra vez por tu tiempo, por esta entrevista que hemos hecho y esperemos que la gente pueda aprender esa parte del apego, esa un poco de teoría, pero sobre todo la parte práctica donde puede identificar su apego, pues estas habilidades que puede o estas tiritas, ¿no?, que puede hacer un poco para regularlo y que cualquier duda que tengan, que te contacten y si necesitan terapia contigo o más información, que te contacten sin ningún tipo de problema. Genial, muchas gracias, Omar, por contar por segunda vez conmigo. Encantada. Y habrá una tercera. Ya veremos de qué. Vale.